Pues hola, muchas gracias, Padre Pedro, por aceptar esta invitación a platicar, ¿no? Aquí estamos con el Padre Pedro de Velasco y bueno, antes que nos va a platicar más cosas de la cultura rarámuri, ¿no? Eh, y bueno, hacer una pequeña semblanza, así muy rápido, de él. Decir que Pedro es originario de Puebla, es sacerdote jesuita y tiene un doctorado en teología por el Instituto Católico de París y otro en ciencias de la religión con especialización en antropología por la Sorbona. Estuvo 12 años en la misión jesuita de la Sierra Tarahumara y ha sido profesor gran parte de su vida. Sus alumnos lo suelen acusar de ser provocador y actualmente es profesor en la Ibero de León. Y entonces, pues, y ahora sí con esto, pues si nos puede empezar compartiendo cómo llegó a la Tarahumara y pues los años que estuvo y pues qué funciones desempeñó ahí. Bueno, muy rápidamente llegué un poco de casualidad porque se suponía que yo iba a hacer estudios especiales, que luego fui, pero yo quería tener una experiencia directa de trabajo antes de eso, entonces había la posibilidad de ir a Tarahumara porque se estaba abriendo un equipo nuevo y entonces pues yo me apunté a esa posibilidad y sí, me tocó ir. Me tocó llegar al pueblo de Sisoguichi en 1974, recién ordenado, y ahí pasé 2 años. Eh, Llegué como párroco de la iglesia de Sisoguichi. Bueno, no párroco porque ahí no había parroquias, porque era una misión, pero estuve ahí 2 años, primero ahí en la parroquia, después estuve en el seminario menor que había, estuve de encargado de estudios, y luego me fui a otra iglesia que teníamos en Norogachi, que es como unos 100 kilómetros de Sisogichi, hacia el sur un poco. Eh, esa primera vez estuve del 74 al 77. Y luego volví en el 85, estuve casi 3 años, y por fin volví en 2005, y estuve 7 años en Tarahumara. Esa vez estuve en Krill, estuve de director de algo que se llama el Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita, que implica una serie de obras. La primera es una clínica que prácticamente es un hospital, y también tenía proyectos de ayuda a las comunidades, de perforación de pozos para conseguir agua potable, de, teníamos un proyecto de intercambio de alimento por trabajo comunitario. eh, Teníamos también 2 escuelas, después hubo que cerrar una. eh, es decir, teníamos una serie de visitas también a los pueblos y participación en las fiestas y en las celebraciones de la región, que bueno, eran varios pueblos alrededor. Básicamente ese fue mi trabajo. Estábamos en ese tiempo en algo que ya se llamaba pastoral de acompañamiento, que consistía más que nada en acompañar los procesos de las comunidades en muy diversos aspectos. Estos eran desde traslado de enfermos, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que tuviera que ver con salud, todo lo que tuviera que ver con alimentación y con agua, básicamente. Después del, en Orogachi estuve 3 años eh, ahí de asistente del que estaba encargado de la iglesia, también con varios proyectos de trabajo con la comunidad, y luego en Krill, que estuve 7 años ahí en la clínica. Ok. Y bueno, ahorita, digo, para los que no sabemos, que mencionó al mero principio, que no era una parroquia, era una misión. O sea, ¿cuál es la diferencia entre parroquia y misión? Sí, lo que pasa es que en las misiones no está constituida la diócesis propiamente. Había un obispo, bueno, primero
un superior que era el que se encargaba de la misión. Después hubo un obispo que era nombrado, pero no había una diócesis organizada. Entonces se suponía que el párroco era el obispo de todas las iglesias de la región, que teníamos entonces, teníamos muchas, teníamos como 12. Eh, Después se constituyó la diócesis, ya que murió José Yaguno, que era el segundo obispo, también jesuita, de Tarahumara. Fueron dos jesuitas. Y cuando ya llegaron los sacerdotes diocesanos u otros religiosos, entonces ya se estableció la diócesis y ya se establecieron las parroquias, etcétera. Sí, Ah, ok. Bueno, y entonces, pues bueno, después de este, digamos, como especie de preámbulo, pues si pasamos como ya al meollo del asunto, ¿no? Que esto, pues, o sea, esta plática sirve sobre todo para contextualizar mejor el capítulo de su libro, ¿no? Que se llama La fiesta como trabajo, el trabajo como fiesta, la vida, ¿no? Y entonces, pues si nos puede explicar un poco más a fondo, primero el concepto de fiesta, ¿no? Y posibles malentendidos que podría haber nosotros como occidentales, ya, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, fiesta no es pachanga, no es antro, etcétera, etcétera, por supuesto, ¿sí? Eh, lo más cercano que tenemos, no sé si todavía los jóvenes tengan así como mucha experiencia de ese tipo de fiestas, eran las fiestas de los pueblos. Es lo más cercano que tenemos. O las bodas de los pueblos, por ejemplo, que eran bodas en las que todo el mundo asistía, eh, se daba comida a todo el mundo, los pueblos eran pequeños, desde luego, y había una parte, digamos, podríamos decir, más explícitamente religiosa, con algunas celebraciones que variaban. Eh, Todavía se puede ver eso en algunas fiestas patronales, por ejemplo, y es, entre los tarahumares, es una forma de, digamos, dar culto a Dios. Eh, y también, de alguna manera, es mantener digamos, el funcionamiento del mundo. De alguna manera, los tarahumares consideran que nosotros tenemos que ayudar a Dios a mantener el funcionamiento del mundo natural y del mundo de las relaciones humanas, y que eso se hace mediante la fiesta. Hay que decir que en la cultura tarahumar todo es religioso. No hay distinción, nuestra distinción occidental entre religión y otros ámbitos laicos. Ahí no hay ámbitos laicos, ¿sí? Todo tiene una dimensión religiosa, pero bueno, todo tiene sus dinamismos también prácticos, relacionales, etcétera, etcétera. Pero la fiesta juega un papel central. Es, es su forma de, digamos, colaborar con la creación, con Dios. Es su forma de convocar a la comunidad. Eso es sumamente importante. Las fiestas fundamentalmente son formas de convocar a la comunidad y de celebrar la comunidad, ¿sí? Ahí se hace la comunión. Normalmente las fiestas, las más tradicionales, bueno, me regreso. Los tarahumares tenían fiestas desde antes que llegaran los jesuitas, desde luego, desde antes de la conquista. Tenían dos tipos de fiestas, uno era el Yumari y otro era ay, ahorita se me olvidó el nombre, el, el, el Tutuguri, que eran dos fiestas muy parecidas, que se supone, no se sabe a ciencia cierta, que eran fiestas para el venado, o para el guajolote, es decir, que eran animales simbólicos que también se ofrecían en las fiestas, obviamente. Recuerden que en ese momento no había ganado en la Sierra Tarahumara. Entonces, era Yumari o Tutuguri. Cuando llegan los jesuitas, como el calendario de los, de los lugares nórdicos, es decir, de los lugares que están arriba del Ecuador, eh, es el mismo,
y el calendario cristiano es un calendario fundamentalmente agrícola, entonces coincidía con los ritmos agrícolas de los tarahumares. Las fiestas tarahumaras eran fiestas más bien pequeñas, de lo que ellos llaman pueblos, que son comunidades de, no sé, 100, 150 personas, cuando mucho, dispersas, para lo cual era muy importante la fiesta porque es un lugar de reunión, ¿sí? De convocatoria. Normalmente la gente no se visita ni se encuentra. Las casas pueden estar dispersas a kilómetros de distancia, ¿no? 150 familias pueden vivir en 800 kilómetros cuadrados, ¿sí? ¿Sí? Es decir, 40 de largo y 20 de ancho. Entonces, obviamente las comunicaciones son difíciles y entonces hay una serie de fiestas que convocan a la comunidad desde antiguo. Cuando llegan los jesuitas, introducen dos cosas importantes: las fiestas dominicales, que entonces la comunidad se empieza a reunir dominicalmente a celebrar la Eucaristía, pero siempre hubo, no fue una fiesta, digamos, tradicional tarahumar, y no había en ella comida y bebida como en las fiestas antiguas, pero sí había reunión y había algo que sigue siendo importante, que eran los nahuésaris, los sermones de los gobernadores, que siempre eh, hacían una especie de sermón al final de la misa para exhortar a la gente a acordarse de lo que habían enseñado los antiguos, de las formas de convivencia, de vez en cuando para tocar algún problema comunitario, en fin. Empieza a haber reuniones semanales y empieza a haber lo otro que es muy importante, que son grandes reuniones, incluso de pueblos, en los que se celebran fiestas en tiempo de Semana Santa y Pascua. Se celebran fiestas en enero, que es el tiempo en que no hay cosecha y no hay trabajo agrícola, y entonces se aprovecha, y además hay insumos, hay comida y bebida, porque se acaba de cosechar. Mm. Entonces, en ese momento se hacen fiestas que eran fiestas cristianas, pero que los Rarámuri tomaron como propias y que transformaron en buena parte. Hay que recordar que los jesuitas fueron expulsados de Tarahumara 40 años más, porque fuimos expulsados en el 776 y se volvió a Tarahumara hasta el 1900. Entonces, esos años, los rarámuris estuvieron prácticamente abandonados, aunque llegaron unos franciscanos, no pudieron hacer mucho, y entonces los rarámuri transformaron las fiestas cristianas en fiestas suyas. Esas son las fiestas de matachines, que son las fiestas de invierno sobre todo, y las fiestas de pintos y soldados, eh, em, o de soldados y fariseos, que son las fiestas de Semana Santa. Entonces, en las fiestas se reúne toda la comunidad, eh, se tiene una celebración litúrgica que toca a los sacerdotes que están ahí, y también al final de estas fiestas grandes se tienen una serie de invitaciones a las casas de la comunidad. Primero se hace una gran comida y se hace una serie de ollas de tesguino, como les decimos nosotros. En realidad se llama batari, que es una cerveza del maíz, y que se hace una cantidad grande porque todo el mundo bebe en la fiesta. Ahí es parejo, ¿no? Más aún, si uno no se llega a emborrachar, el encargado de la fiesta se siente triste porque quiere decir que el batari no estaba bueno o que no te gustó, o entonces siempre hay que decir que ya está uno bien borracho, ¿sí? Este, eso es un truco que uno aprende luego, luego. Este, entonces, en las fiestas, sobre todo en las grandes fiestas, eh, se supone que se ayuna, en realidad no se ayuna tanto, ¿sí? Durante 3 o 4 días.
Se supone que no se bebe, también a veces salen algunas ollas escondidas, este, que se comparten siempre. Y hay que calcular que en una fiesta grande, por ejemplo en Norogachi, pues puede haber 300, 400 personas, ¿no? Y se hace tesguino para todos, batari para todos. Entonces hay que hacer cientos de litros, pues sí. En esas fiestas grandes lo que se hace, sobre todo en Semana Santa, es que se hace una, digamos, una última celebración que es con batari, que es con comida compartida, etcétera, todos juntos, y luego se va invitando a las casas de quienes prepararon además unas ollas de batari y algo de comida, y eso puede durar 7 días seguidos, ¿no? Se puede ir de casa en casa, eh, va la gente un poco junta, algunos se van yendo antes, pero hay que calcular que el Batari tiene un periodo de duración muy pequeñito. O, cuando madura, que tiene que estar bueno, que tiene que estar amargo, en ese momento hay que tomarlo. Y si no se toma en ese momento, en un día y medio o dos, se puede echar a perder. ¿Sí? Entonces hay que acabárselo la noche que se abren las ollas. Lo tienen muy bien calculado, ¿eh? Porque se va pasando de una casa a otra y nunca toca un batari ya echado a perder. Este, entonces, las fiestas tienen un papel importantísimo. Por un lado, en las fiestas, digamos, se repiten danzas, se repiten ceremonias que tienen cientos de años y que tienen un sentido muy importante. Las fiestas de Semana Santa las transformaron los tarahumares y entonces resulta, digamos, que son fiestas que recuerdan la pasión, básicamente recuerdan la lucha del bien y del mal, ¿sí? El bien y el mal que se simbolizan, bueno, el bien es Jesucristo, el mal son los fariseos, pero, por ejemplo, los tarahumares hicieron un cambio que es muy importante, que eran las fiestas de moros y cristianos en España, que fueron las que se importaron a América. Y obviamente en esas fiestas los moros eran morenos, ¿sí? Y los cristianos eran blancos, eran los habitantes del lugar. Los moros se pintaban generalmente o se conseguían algunos cuantos de tez oscura que fueran los moros. Eh, en Tarahumara lo invirtieron. Como los de tez oscura son los tarahumares, entonces pintaron a unos de blanco, esos son los pintos, ¿sí? Se pintan de blanco y son los fariseos. Hay veces en que se distinguen los dos grupos, pintos y fariseos. Hay otros lugares en que están juntos, son el mismo grupo, pintos y fariseos. Pero los soldados son los cristianos, son los que defienden a Cristo. Se supone que son soldados cristianos, digo, soldados romanos en teoría, nadie se acuerda que son romanos, pero que, digamos, defienden a Cristo y al final se hace una batalla en la cual los judas danzan en la semana llevando un muñeco que es el Judas. El muñeco sale, sobre todo en el sábado de gloria que se llamaba antes, que es el sábado santo. Ese día los fariseos sacan al muñeco, que es un muñeco que siempre representa un chavochi, un blanco, y que, bueno, representa con diversos signos. Pueden ser signos sexuales porque los blancos suelen ser agresivos sexualmente con las mujeres tarahumaras, o solían. Pueden ser, por ejemplo, actualmente ahora están de moda los narcos. Entonces, el Judas es un narco que trae su ametralladora, etcétera, etcétera. Todo es de palo, de disfraz, digamos, por supuesto, ¿no? Pero el chiste es que al final siempre ganan los soldados, ¿sí? Y hay que matar al Judas, ¿sí? O lo lancean o lo queman. Normalmente esas son las dos formas, lo destripan
Y cuando acaba eso, se hace ya la comida grande y se hace ya el final de la celebración. Entonces, las fiestas tienen muchísimos símbolos, ¿sí? El símbolo de que el bien va a vencer el mal, de que el bien, el mundo se va a arreglar, aunque, por ejemplo, en algunos momentos se hacen otras fiestas para pedir lluvia, por ejemplo, ¿sí? Para curar los campos. En fin, hay toda una serie de fiestas que simbolizan, digamos, la tarea de los tarahumares de cuidar el mundo, de encargarse de que el mundo funcione. ¿Sí? Y la tarea de los tarahumares de constituirse como un pueblo. De hecho, por eso se llama así el libro, Danzar o Morir, porque ellos dicen que si no bailan, se mueren. Más aún, que si no bailan, se muere la creación. Alguna vez alguno me dijo, los blancos nos tendrían que pagar a nosotros, porque nosotros bailamos y ellos no. Y si no bailáramos nosotros, estarían muertos los blancos. ¿Sí? Es decir, ellos mantienen la vida, la fiesta mantiene la vida. Y es cierto, algún europeo, ¿cómo se llamaban entonces? Etnólogo, cosas de esas, que fue a visitar Tarahumara hace más de 100 años, 140 años, decía que los tarahumares eran tan tímidos que solo en las fiestas tenían relaciones sexuales y entonces la vida del pueblo dependía de las fiestas, que por eso decían que ellos cuidaban la vida. Es falso, la teoría es falsa, pero es un símbolo bonito porque realmente es la fiesta mantiene la vida del pueblo, ¿sí? Le da inspiración, le da impulso, le, le da sentido a la vida y le da participación a todo mundo. Todo mundo participa por igual. Ahí no hay distinciones de nada, ¿sí? Todo mundo puede comer y beber hasta saciarse. Y bueno, y la bebida no puede sobrar, ¿sí? Entonces, Sería una de las distinciones principales con nuestro concepto occidental contemporáneo de fiesta, ¿no? O sea, de que nada más invitamos a los que nos caen bien, ¿no? Y claro, los que no se quedan fuera, ¿no? claro, claro. Y invitamos por clases sociales o por grupos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? No, ahí la fiesta es para todo mundo, para todo mundo. Y en la fiesta todo el mundo bebe y está contento, aunque se hayan peleado algún rato antes o que los tarahumares no son agresivos, no suelen ser agresivos, ni siquiera borrachos. Cuando toman tequila, entonces sí, y con eso sí se ha ido haciendo mucho daño a la fiesta. Curiosamente, uno puede tomar Batari toda la noche, ¿sí? Digo, fácilmente en una noche te puedes tomar 10, 15 litros de Batari, fácilmente, ¿sí? Y el Batari es como la cerveza, es como una cerveza, a veces un poco más fuerte. Entonces, pues bueno, no es terrible en 10 horas echarte, pues bueno, las huejas suelen ser, o las lochi que se llaman en Tarahumar, la hueja, el calabazo, suele ser como de medio litro, un poquito más. Entonces, tomarte unas 20 huejas, pues te tomas 10 litros de Batari en la noche, ¿no? Este, lo que sí es muy importante es estar yendo al baño, eso sí, no tiene remedio. Ese es el sentido de la fiesta y en ese sentido la fiesta tiene muchísimas dimensiones, ¿sí? Eh, conserva realmente la tradición del pueblo, conserva las relaciones en el pueblo, conserva el compartir la comida, efectivamente. Yo alguna vez conté en una sola comunidad tarahumar, y no muy grande, hubo 136 fiestas en un año, ¿sí? Son fiestas más pequeñas, nada más para la comunidad, y no en todas, por ejemplo, se mata chiva. Antes se mataba venado. Ahora, si hubiera alguno por ahí perdido, por supuesto que sería venado, ¿no? Pero cuando son muy grandes las fiestas se mata vaca, porque algunos tarahumares tienen vaca. No es frecuente, pero sí hay quienes tienen vacas.
Normalmente se matan chivas, antes se mataban borregos también, pero ya no hay tantos. Y, y la carne es para todo el mundo. Yo calculé que de las 136 fiestas, por lo menos en 60 había carne, lo cual quiere decir que un tarahumar tenga o no tenga chivas, tenga o no tenga cosecha, come una vez por semana en promedio carne, ¿sí? Y desde luego hay tortillas y hay frijoles para todo mundo. Y si sobró alguien, se reparte entre los que fueron, ¿sí? Si sobró alguna cosa. Entonces, en realidad es una forma de compartir el pan, ¿sí? Por eso cuesta un poco de trabajo celebrar la Eucaristía y decir que vamos a compartir el pan cuando compartes una hostia pequeñita, ¿sí? Y el único que bebe vino es el Padre, ¿no? Entonces, digo, sí es un poco difícil el asunto. En cambio, ahí no, ahí se comparte la comida y se comparte la bebida a lo que da. Y siempre da para que sobre, ¿sí? Entonces, en realidad es una forma de alimentar al pueblo, ¿sí? De ver que no haya diferencias eh, en la alimentación significativas, ¿sí? Entonces, realmente se comparte la vida. Ahí también tiene una función política. En los Bataris es donde se discute quiénes pueden ser gobernadores o si el gobernador actual es muy bravo y muy agresivo, entonces cómo lo quitamos. Y lo quitan ahí durante el Batari, no hay problema, ¿sí? Este, o quiénes será bueno que vengan de soldados el año que entra, quién será bueno que sea el fiestero. Es muy interesante porque hay una ceremonia para entregar la fiesta al siguiente año. Los tarahumares no se arrodillan, ¿sí? Los hombres están siempre de pie en la iglesia. Los hombres están siempre de pie y las mujeres están sentadas, ¿sí? Pero la única ocasión en que un tarahumar se arrodilla es cuando lo nombran gobernador o cuando lo nombran autoridad. Entonces se tiene que arrodillar, ¿sí? El símbolo es muy, muy interesante, ¿sí? Y lo nombran, bueno, pues las autoridades anteriores, los ancianos, puede ser en las fiestas, en fin, esa es la... A veces, antes de una fiesta, hay también un batari, ¿sí? Digo, perdón, en un batari puede haber juicios. Normalmente el juicio es antes del batari, ¿sí? Batari es el tesguino. Puede haber juicios en los cuales se dirimen ahí, delante de toda la comunidad, pues los agravios que hay entre ellos. Bueno, si que alguien dejó a su mujer y ya anda con otra, y bueno, la comunidad decide qué se hace, ¿sí? Si tiene hijos chiquitos, entonces con la nueva, pues entonces tiene que indemnizar a la antigua. Si no tiene todavía hijos, pues a lo mejor lo mandan de regreso. Y toda la comunidad opina. ¿Por qué sí, por qué no? Y también cuando hay algún caso que son muy raros, por ejemplo, de algún pleito, de alguna cosa así, este, también la comunidad opina qué hay que hacer para reparar el daño, ¿no? Es, sí. Ok, Y también está la otra parte, que es la contraparte, digamos, eh, que es cuando se hace fiesta de trabajo, ¿sí? En realidad no se hace, el trabajo es por invitación, digo, se invita a toda la comunidad, como siempre, ¿no? Este, Hay que tener en cuenta el contexto. Hay trabajos que son muy pesados para hacerlos solos, entonces, por ejemplo, cosechar toda una tierra, aunque no son muy grandes las tierras, sí puede llevar un trabajo de 10, 12 días quizá, o sembrar, igualmente puede llevar un trabajo de 10, 12, 15 días para una sola persona, pero si se hace entre todos,
se hace en un día o en dos, ¿sí? Y entonces, en lugar de que cada quien haga su tierra, coseche solo, o en lugar de que cada quien siembre solo, se juntan todos a sembrar en una tierra, ¿sí? Y se van pasando de siembra en siembra, pero se invita a tomar, no se invita a sembrar, ¿sí? Bueno, el caso más importante sería, por ejemplo, cuando hay que construir una casa. Antiguamente se hacían de troncos, ahora ya varía un poco más, pero antiguamente las casas se hacían de troncos o de piedras, dependiendo la región. Y se hacían, por ejemplo, con un techo especial que se hacía con vigas y que se hacía con tejas hechas de madera, ¿sí? Lajas de madera que servían de tejas. Y también con tablones que se hacían con hacha para techar la casa, ¿no? Eh, Obviamente ningún tarahumar puede hacer una pared de troncos solo, no lo puede cargar, ¿sí? Entonces, para hacer las muescas y para acomodarlo y para juntarlas y todo eso, pues se necesita la fuerza de 10 12 personas por lo menos. Y como son muchas vigas, pues se puede necesitar la presencia de 20 30 personas. Entonces, para lograr eso o para hacer eso, hacen un batari de trabajo. El centro es el batari, ¿sí? Ya el trabajo es accidental. En algún momento, hasta si se descuidan y salen las ollas antes, pues hay que hacerlo la siguiente semana porque ya no se hizo ese día. Pero en general no, en general los hombres están trabajando, como suele ser al rayo del sol y suele hacer mucho sol. Y entonces, aunque no se debe, se sacan algunas ollitas de batari para quitarles la sed a los sembradores, ¿no? A los pescadores. Pero normalmente eso es nada más tal cual para quitar la sed. Y luego al final hay normalmente tortillas, hay normalmente frijoles, alguna vez hay carne y desde luego siempre hay batari, siempre hay batari. Entonces, en realidad, el trabajo se vuelve sumamente humano. ¿Por qué? Porque primero se hace en conjunto, o sea, se hace con ayuda, ¿sí? En segundo lugar, se hace mucho más fácil porque entre todos lo hacen mucho más rápido. Y además se está platicando, se están haciendo bromas, chistes, les encantan los chistes de doble sentido, son buenísimos. Este, eh, y bromas entre ellos, etcétera. Eh, Alguna vez que yo fui a piscar, como yo ya era medio chérame, que dicen ellos, viejo, este, me pusieron en lugar de ir a piscar, después aprendí, ya me iba a piscar aunque no quisieran, pero me pusieron a desgranar maíz de las mazorcas que iban trayendo. Había algunas que se traían rápido para hacer un poco de pinole, o de las que tenían todavía guardadas, había que desgranarlas. Y eso lo hacen las mujeres, ¿sí? También sentadas ahí alrededor de la casa. Entonces me pusieron a desgranar con las mujeres. Bueno, las bromas eran, pero ya te puedes imaginar, ya había quien me ofrecía faldas. Eh, bueno, es decir, era broma, por supuesto, y rápidamente la siguiente vez yo aprendí nada de ir a... Y además no es tan complicado piscar, es bastante sencillo. Eh, Pero tuve que hacerme además hasta una herramienta para piscar, porque quitarle las hojas a los solotes es latoso si no sabes hacerlo bien. Y ellos lo hacen con unas púas que hacen de madera. Y entonces toman el olote, lo parten, le quitan, parten las hojas, se las quitan y lo echan en el lomo de un burro ahí en unos canastos que también fabrican ellos. Y ya entonces ya todo es cuestión de ir echando y alguien transporta la casa, en fin. Todo eso se hace en conjunto y se hace compartiendo el día, compartiendo el tiempo, compartiendo el trabajo y compartiendo después la bebida y la comida, ¿sí? Entonces en realidad es una fiesta.
pero es un trabajo, ¿sí? Y es un trabajo sumamente humano, que además, otra vez, convoca a la comunidad, ayuda a que el mundo siga caminando, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta sería como la idea del Batari de trabajo, ¿sí? Entonces, en realidad, la fiesta es la vida, ¿sí? Es la vida, en realidad ellos el trabajo eh, consideran la danza un trabajo, ¿sí? Ellos trabajan cuando danzan, trabajan para mantener el mundo. No creen que el mundo se mantenga porque nuestra ingeniería, porque nuestra capacidad agrícola, etcétera, etcétera. Digo, por supuesto que saben que si no siembran, no comen, ¿sí? Pero no, no consideran que están sosteniendo el mundo haciendo esas cosas. Se sostiene el mundo con la danza. Y en realidad sí, se sostiene el mundo porque en ese momento la comunidad se, ya te decía, se conglutina, se reconcilia, un montón de cosas, ¿no? Y, y bueno, la comunidad es la vida. Ahí la comunidad es la vida, ¿sí? Cuando hay algún asesinato, por ejemplo, eh, lo primero que se hace actualmente ya, no hay cárceles entre los tarahumares, de repente tienen ahí algún lugar por si alguien se pone muy agresivo en la fiesta, entonces lo guardan un rato, este, pero por supuesto no hay cárceles entre ellos, ¿sí? Y normalmente los que hacen algún delito, pues bueno, se les impone un castigo, una reparación, ¿sí? Y bueno, pues ya se pide perdón y se hace la reparación o se le deja una tarea. Bueno, pues tienes que trabajar tantas horas en la tierra del vecino que le echaste a perder, ¿no? Este, Sin embargo, cuando hay un asesinato, que es sumamente raro, pero de repente puede ser, eh, casi es por error, porque en un pleito se dieron un par de leñazos y uno estuvo demasiado bien apuntado y entonces pues el otro se murió. Bueno, en ese momento sí se expulsa al individuo de la comunidad, ¿sí? Y está solo. ¿Mm? Y eso es la muerte, más aún. Si lo pesca la policía de los blancos, van a dejar que se lo lleven, ¿sí? No lo van a defender. ¿Mm? Es, ya está fuera de la comunidad, ¿sí? Entonces, en este sentido también, la fiesta es el lugar de la reconciliación, de la relación entre todos. No puedes aceptar a alguien que mate en una fiesta, ¿sí? Por supuesto. Entonces le expulsa de la comunidad. Ok. Y bueno, quisiera regresarme tantito, bueno, a esto que dice, o sea, precisamente que los tarahumaras bailan para mantener la creación, o que no se acabe la creación, y bueno, que hay también otros rituales para pedir lluvia y demás, y que si nos pudiera decir, bueno, que también trata levemente en otros capítulos de su libro de que la diferencia entre magia y religión, que la magia tendría como un sentido más mecanicista, ¿no? Eh, y que, bueno, los tarahumaras, o sea, la fiesta propiamente de los tarahumaras, o sea, no es mágica, no sigue una lógica mágica, sino una lógica religiosa, ¿no? Pero si podemos empezar, digamos, como la diferencia entre qué es uno y qué es lo otro, y luego, eh, por qué sí es Ya, una lógica de religión, ¿no? La de los tarahumaras. esa diferencia a los occidentales nos cuesta trabajo, ¿sí? Porque para nosotros todo lo que es ritual, que no es nuestro ritual, pensamos que es magia, lo cual es falso, ¿sí? Segundo lugar, pensamos que la gente cree, digamos, en una especie de eficacia extraña que se hace por invocaciones, que se hace por inventar o bebidas o cosas que de alguna manera tienen un poder, ¿sí? Eh, y que puede ser un poder benigno o puede ser un poder maligno. En Tarahumara hay esas cosas, sí,
pero no creen que sea mágico en el sentido de que sea automático el resultado, ¿sí? Es decir, creo que nosotros tenemos más magia cuando pensamos, por ejemplo, en la energía nuclear y cosas de esas, en las radiaciones, ¿sí? Creo que nosotros tenemos más miedo de las radiaciones del sol que los tarahumares de las fuerzas, que son fuerzas naturales de alguna manera, pero que se simbolizan. Es decir, por ejemplo, hay la creencia de que en los arroyos hay un espíritu que se puede llevar a los niños, ¿sí? Bueno, obviamente es una forma simbólica de decir, bueno, si un niño se mete al agua, se ahoga, ¿sí? Obviamente. ¿Mm? Bueno, no, pues, también los adultos se pueden asustar con la serpiente del agua. Sí, también se pueden asustar, es decir, son formas simbólicas de expresar las enfermedades o las descomposturas del mundo, ¿sí? Y entonces no es tan fácil separar, digamos, como esas situaciones de ciertos rituales o ciertas ceremonias que no son estrictamente, por ejemplo, en la iglesia. Pero bueno, el Yumari, por ejemplo, del que te decía que es una danza muy antigua, eh, es una ceremonia religiosa, estrictamente religiosa y no se hace en la iglesia, ¿sí? Se puede hacer en el patio de la iglesia, pero el Yumari nunca se hace dentro de la iglesia, porque requiere cruces clavadas en la tierra, en fin, una serie de rituales. El Yumari claramente es una ceremonia religiosa, aunque en el Yumari se puedan hacer, por ejemplo, curaciones, ¿sí? Y en esas curaciones intervienen sustancias que ya se conocen, que un poco son simbólicas y un poco también son curativas, pues, ¿sí? Es decir, eh, se hacen infusiones, por ejemplo, de ciertas maderas, ¿no? Del meque o palo colorado, o algunas de esas infusiones que se le dan a beber a la gente y significativamente nunca se le dan nada más al enfermo. ¿Mm? Se participa y se le dan a la gente para curar a la gente. Es una curación para una persona que hizo el Yumar, sí, es para él, pero toda la gente participa en la curación. ¿Mm? Se piensa que son cosas mágicas, en un sentido son como nuestras medicinas, ¿sí? Tal cual. Es medicina y de hecho la palabra como ellos la traducen al castellano muchas veces es medicina, ¿sí? Te vamos a dar medicina cuando uno es ignorante de la lengua, pues sí lo tratan más o menos como salvaje, y te dicen para que entiendas. Eh, Y hay algunos curanderos, yo les llamaría curanderos, que curan con esas medicinas. La gente se cura, ellos sí, en muchos casos sí, sí. ¿Por qué? Porque dicen todos los médicos, nunca se lo creen, pero todos los médicos dicen que en las curaciones tiene el 70% es psicológico por parte del paciente, ¿sí? Y que lo demás lo hace la medicina. No, pues es exactamente lo mismo aquí, ¿sí? La compañía de la comunidad, la bebida que te dieron, el estar contentos, este, te cura, ¿sí? En buena parte de los casos. Se asustó al pasar por una corriente de agua. Bueno, pues es un poco el susto, pues quitarle el susto, pues se le quita muy bien estando todos con esa persona, acompañándola, ayudándola a que baile, ¿sí? Que se eche sus güejas de tesguino, de batari, y ya, con eso se quita el susto, ¿sí? Usan también el peyote. Ahora, nosotros pensamos que se drogan con el peyote. No, no, no. El peyote se usa en las fiestas, Bueno, bueno. eh, Sí, se está raspado, llaman y lo cortando. diluyen en agua. Profe. ¿Mm? Es que se está cortando un poquito
Ya se sus, cortó, su señal. sí. Vamos a ver si. Bueno, sí, parece que. Bueno, Ya va a estar en ya. amarillo. Sí, ya está en amarillo su señal, cosa que mejoró. Estaba en rojo. A ver, espérame, es que se cambió. Déjame, no sé por qué se cambió. Se cambió de, Yo creo. de servidor, no sé qué servidor. Ya se nos confundió. Ya, Bueno, Ya, ahora sí ya se le sí, vio. ya está. ya. Ahora sí ya está bien. Entonces, nos estaba diciendo el Dice peyote. que es inestable. Dice Ah, que está inestable. Mm, Es el problema de la Ibero. De repente se cambia sola ah, porque hay dos canales que entra la señal y si uno se medio apaga, se cambia al otro. Pero entonces las computadoras se confunden. mm, ok. En el banco no puedo usar esa porque el banco detecta que estoy haciendo trampa. mm, Vamos a ver. Este, sí. Entonces, bueno, creo que ya la pasé otra vez a la que sí tiene más señal y creo que ya se compuso. Bueno, ¿dónde nos perdimos? Estaba empezando a hablar del peyote, que nosotros creemos que se sí, drogan, pero que no. Sí, no, no, no. Bueno, en primer lugar, es decir, se toma diluido y normalmente son unas dos, tres cabecitas, no todo mundo participa en la ceremonia del peyote. El peyote es una sustancia, te traduciría yo, radioactiva, ¿sí? Esa sería nuestra expresión. Es decir, es una sustancia muy peligrosa. Mm, Eh, no cualquiera puede usarlo y no a cualquiera invitan a una fiesta de peyote, ¿sí? Pero normalmente hay 12, 15 participantes, entonces lo que se toma de peyote realmente es mínimo, ¿sí? Eh, y sobre todo para cuando es ya el momento de la curación con el peyote, eh, para ese momento ya todo el mundo ha tomado 10 o 15 güejas y entonces ya el peyote sale sobrando, pues ya todo el mundo está bastante tomado y entonces ya no hay ningún riesgo de que se intoxiquen con el peyote. Ya, ¿sí? Este, lo que hay es una buena borrachera y se acabó. Este, Entonces, pero sí es una planta, es una forma de curación que para ellos es muy importante, muy importante. No cualquiera puede usar el peyote, ¿sí? Hay otro cactus parecido que también se usa a veces, si no me equivoco, es el meque, este, que no es tan peligroso, por decirlo de alguna manera. Por ahí alguno de los misioneros antiguos cuenta de una niña, una chica, bueno, el misionero decía niña porque tendría 14, 15 años, que una vez por casualidad tocó una planta de peyote que estaba en su casa, ¿sí? Y que, bueno, se supone que no cualquiera puede tener una planta de peyote en su casa, por supuesto, solo en los curanderos, ¿no? Pero ella la tocó por casualidad y se dio cuenta y dijo, me voy a morir, ¿sí? Y efectivamente se murió. Ahora, ¿eso fue por el tocar la planta? Pues probablemente no, pero sí fue por, digamos, por toda esa convicción que ella tenía y decir, pues me voy a morir y se murió. Es un caso que relataban ahí un poco legendario, pero, pero bueno, para explicar más o menos la fuerza, digamos, que pueden atribuirle al peyote. Yo tenía un cacto muy parecido al peyote en mi habitación allá en Norogachi, y alguna vez uno de los viejos me dijo, oye, ¿y tú por qué tienes ese? ¿Sí? ¿Qué serás curandero o qué? No, le dije, es que no, ese no es peyote. Mm, este,
No se convenció mucho, pero y por las dudas no se acercó, pero como vieron que no me morí, pues sí creyeron que no era peyote. Mm. Este, pero bueno, eso sería en cuanto a la diferencia de magia, es decir, todo sirve para mantener funcionando la Tierra. Hay ceremonias que son mucho más, podríamos decir, mucho más estrictamente religiosas, lo que te digo, lo que te decía antes. En el mundo tarahumar todo es religioso, ¿sí? No todo es ceremonial, pero sí todo es religioso. Ujú. Eh, el trabajo, o etcétera, todo tiene que ver con lo que enseñaron los antiguos, con lo que Dios quiere de nosotros, con la forma de ser verdaderamente humano. Entonces, el uso de este tipo de medicinas es un uso tal cual medicinal, ¿sí? Nosotros creemos que la aspirina cura, bueno, pues ellos creen que el meque cura, punto, ¿sí? Este, ahora, sí es importante saber que en general, sobre todo si es una curación importante, requiere una ceremonia importante. Y esa muchas veces ya es un batari, un yumari en toda forma, y en ese yumari se hace la curación. Hay curación de las tierras también, ¿sí? Entonces, los curanderos, que pueden ser de dos tipos, el oguirúame y el sucurúame. El sucurúame es uno que de alguna manera tiene un poder que podríamos decir más bien es amenazante, ¿sí? Y el oguirúame es un poder que más bien cuida a la gente, ¿sí? Pero bueno, el oguirúame de repente puede hacer cosas de sucurúame y el sucurúame puede hacer curaciones como el oguirúame, ¿sí? Eso varía mucho. Pero sí, por ejemplo, a los sucuruames sí hay un poquito de miedo. ¿Mm? Por las dudas, no vaya a ser que, sí. Este, ¿Por qué? Pues porque pueden usar sustancias, bueno, y usan rituales que son muy antiguos de muchas culturas, por ejemplo, curar sacando gusanos, ¿sí? Y entonces el curandero va con una especie de popote, una paja, y el te duele la rodilla, entonces te saca unos gusanos de la rodilla. Obviamente lo que hace es sorber ahí en tu rodilla y escupir unos pedacitos de cuero o cosas así que trae en la boca. Bueno, eso decimos nosotros, ¿sí? Los tarahumares dicen que, bueno, te saca el mal, pues sí, dicho de otras maneras. Y la viceversa, se vale también. Algún día un tarahumar me dijo, oye, padre, me dijeron de unas cosas que son los microbios, que no sé qué. Pero los cristianos no creemos en los microbios, ¿verdad? Los bautizados no creemos en los microbios. No, le dije, no creemos, tú síguele. Imagínate, andar buscando microbios en la cocina de tu casa donde entran y salen las gallinas, el perro, etcétera, etcétera. Pues mira, eh, no creemos en los microbios. Más fácil creer en los gusanos que se meten en la rodilla. Mm. Son un poco formas simbólicas. Déjame poner la electricidad porque ya veo que estoy en la oscuridad Y total. ya lo perdimos, ya no lo vemos. De hecho, yo quería decirle, pero dije, ay, no, por eso. Ahora sí ya lo vemos. A ver si no resulta que deslumbra demasiado alguna luz. Pero es Em, mejor. pues Espérame, espérame. Es que no te los audífonos. A ver, ahora sí. ¿Ya? el abanico un poco, pero pues sí Es to- mejor eso. sí, pues todavía se ve usted. Sí, lo importante es eso. Si quieres apago la de aquí arriba, no hay problema. Ah, bueno, ok. Sí, bueno, sí A ver, está. espérame.
Ah, está mejor así. A ver, ahora sí, 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 ahora sí, mejor. correcto. No me di cuenta que se había ido la luz. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra cosa que... pues bueno, creo que, o sea, en cierta forma ya lo dijo, ¿no? Pero, o sea, si quiere decir algo más, o sea, ¿por qué la fiesta es efectivamente resistencia ante la mentalidad del blanco? Bueno, eso tiene varias explicaciones. Hay una resistencia simbólica que aparece muy claramente en las fiestas de Semana Santa, ¿sí? Eh, Cuando se invierte todo el sentido de la fiesta, digo, si piensas que son fiestas que trajeron los españoles, bueno, no los españoles, porque la mayoría de los jesuitas no eran españoles en la primera entrada a la Tarahumara, ¿sí? Este, eran del Imperio Español, pero no eran españoles. Mm. Em, pero, bueno, eran blancos, por supuesto, y eran cristianos, ellos eran los buenos, y los tarahumares eran paganos, entonces sospechosos de, de que no eran de veras buenos cristianos, incluso los convertidos siempre eran sospechosos de que quién sabe si serían buenos cristianos. eh, Les daban los sacramentos y todo, pero siempre se dudó de si eran cristianos. Bueno, eh, en la fiesta, te decía, hay ese cambio en el que los que defienden a Jesús no son los blancos, sino los blancos son los que atacan a Jesús, ¿sí? Los que lo quieren matar. Y los morenos, los oscuros, los indígenas, los rarámuri, específicamente los rarámuri, son los que defienden a Jesús. Entonces, ellos son los verdaderos cristianos, no los españoles, ¿sí? Y de alguna manera eso les da una identidad que les permite sentir que ellos son los. Segundo lugar, las fiestas durante muchísimo tiempo, desgraciadamente ya ahora no, lo, la corrupción de la cultura está viniendo precisamente del supuesto intento de ayudarlos, es que mientras los tarahumares tuvieron fiestas, nunca dependieron de los blancos, nunca, nunca. ¿Sí? Los tarahumares no necesitaban de los blancos para vivir, más aún, los blancos les estorbábamos en general, ¿sí? Entonces era una forma de resistir, bueno, desde la congregación en pueblos, ¿sí? Si los misioneros querían reducirlos a pueblos, esa era la frase, hay que reducirlos a pueblos para para poderlos evangelizar y en el fondo para poderlos controlar, ¿sí? Los tarahumares nunca quisieron y hasta ahora el patrón de asentamiento habitacional es disperso, ¿sí? Esto permitió, primero, que no pudieran ser conquistados, ¿sí? Porque, en primer lugar, los que conocían la tierra y las barrancas eran ellos, ¿sí? Entonces, no había modo de sacarlos de las barrancas y como estaban dispersos, pues ¿a quién atacas? ¿Sí? Puedes atacar a dos o tres casas, pero los demás pues, desaparecen, aunque vaya el ejército, ¿sí? Este, Tercer lugar, económicamente nunca dependieron de los blancos por estos mecanismos de compartir la comida, eh, de compartir, bueno, la bebida, eh, que son mecanismos de la misma cultura, porque no solo son las fiestas. Cuando una familia se queda sin recursos,
simplemente puede ir con el vecino más cercano y pedirle que le dé de comer. ¿Mm? Es lo que se llama la córima, ¿sí? Dame córima es compárteme, pero no es limosna, ni es deuda, ni es préstamo, ni se cobra, nada, nada, nada. Es, tú no tienes que comer, yo te doy. Y si se nos acaban los dos, pues vamos con un tercero que nos dé, ¿sí? Este mecanismo hace que aun la gente más pobre no tuviera que depender de los blancos. Pero este mecanismo se reforzaba con la fiesta, porque la fiesta refuerza los lazos de la comunidad y refuerza las tradiciones de la comunidad. ¿Sí? Ahí se recuerda cómo son los verdaderos rarámuri, cómo eran los antiguos. ¿Sí? Y los antiguos eran así. Entonces, en ese sentido, también refuerza la comunidad y su resistencia ante la invasión del blanco. Tristemente ahora se han metido, bueno, por un lado, a hacer las fiestas los narcos. Ahora, como tienen mucha lana, pues ellos dan la vaca y eso. Entonces, eso ya hace que la comunidad empiece a depender para las fiestas, pero ya depende de los narcos. Y los programas estos de Progresa y todas estas cosas también hacen que ya haya un dinero que no produjeron ellos, ¿sí? O un alimento que no produjeron ellos y una posibilidad de comida que no produjeron ellos y que entonces no hay que compartir. En primer lugar, eso es lo grave. Y segundo lugar, los empieza a hacer dependientes de los blancos. Y en eso, por ejemplo, digo, de las cosas más trágicas es la Coca-Cola y las papitas y el tequila. ¿Sí? Yo creo que son las cosas que más daño están haciendo en la cultura. Mm. Simplemente para que te des cuenta, en 1975, que yo estaba en Tarahumara, fue un grupo de médicos de Estados Unidos, al médico que dirigió el experimento, yo lo conocí años después, era benefactor de la clínica, pero en ese tiempo yo estaba en Sisogichi, llegó ese equipo, no iba el médico principal, pero hicieron un estudio en 600 personas tarahumares y en ninguna de las 600 encontraron ni hipertensión, ni diabetes, ni obesidad, ni enfermedades cardíacas. En ninguna. El médico, cuando yo lo conocí, me dijo, padre, es que no saben ustedes lo que tenían. Dice, ninguna población de todo el mundo que yo he estudiado tenía esos índices. Ahorita ya hay hipertensión, ya hay diabetes, ya hay enfermedades cardíacas. El otro mal son las carreteras. Antes la gente caminaba y caminaba a 20 o 30 kilómetros para ir de un pueblo a otro tranquilamente, tranquilamente, incluso con niños. ¿Sí? Ahora no, ahora se pide aventón. Entonces ya no se camina. ¿Sí? Digo, los beneficios de la civilización han hecho bastante daño en Tarahumara, bastante daño. ¿Sí? Entonces, ahora los tarahumares comen mejor, no, no es cierto. La única cosa que tienen tantito mejor es la salud en casos de accidentes, de cosas de esas, sobre todo de accidentes. Mm. En lo demás, no. Ok. Y bueno, esto que mencionaba de que, bueno, ellos invirtieron en el sentido de que los rarámuris son los que protegen a Jesús. Y bueno, que usted menciona en el capítulo que desde muy temprano los indígenas como que intuyeron o sospechaban que la religión de los blancos no era el cristianismo, sino el trabajo, ¿no? No sé si nos puede ahondar un poco más, Sí, sí, ¿no? sí. Y claro, lo sospechaban porque además cuando los contrataban o cuando un tiempo que intentaron esclavizar rarámuris, rarámuri, porque rarámuri es plural, Ah, ¿sí? No se dice rarámuris, sino rarámuri, ¿sí? Y ya nos malacostumbramos a decir rarámuris, y eso de repente lo decimos
hasta los que estuvimos en Tarahumara. Pero Rarámuri es el pueblo, es el plural. El singular es Rejoy, hombre, pero nunca son Rejoy, ellos son siempre Rarámuri. Sí, cuando le hablas a uno, sí es Rejoy, pero ¿sí? Porque son pueblo antes que individuos. Ujú. ¿Sí? Este, ya me perdí de la pregunta que me hiciste. De que sospechaban que la Ah, religión de los blancos era el trabajo y no el cristianismo. de los blancos era el trabajo, ¿sí? ¿Sí? Que los blancos y que no sabían hacer fiesta. ¿Sí? Los blancos no sabían hacer fiesta y hasta la presente. ¿Sí? Los blancos de la sierra van a las fiestas de los rarámuri. Y cuando hay fiesta del patrón del pueblo, la hacen los rarámuri. Y van los blancos a la fiesta de los rarámuri. Sí, Ok. sí. Y pues, bueno, Porque los blancos solo saben trabajar. Que los blancos solo saben trabajar. que cada vez lo tenemos todavía más, nos Cada indoctrina. vez es peor. Sí. Sí, 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 sí. Así es. Ujú. Y bueno, ya para acabar, si, este, o sea, ¿qué considera o qué estrategias podríamos aplicar? O sea, de los Rarámuri, nosotros que somos citadinos, o sea, que no estamos en su contexto, ¿no? Que no tenemos su misma pues, tradición histórica, cultural, lingüística, ¿no? Pero, eh, pues como le decía, ¿no? Para no caer ¿Qué en... podríamos aplicar? Nada. ¿Qué podemos aplicar? Nada. Podríamos aplicar muchas, no aplicar, sino tratar de vivir, Otra bueno, en vez primer lugar, el sentido comunitario. se le Ese es volvió a bueno. cortar, En profe. primer lugar, el sentido común. A ver, sí te estoy oyendo yo a ti. ¿Tú no me oyes? Se cortó tantito, pero otra vez, a ver, Tratar de vivir Sí. el comunitario. A ver, ya volvió. es que no sé si estos audífonos están funcionando bien. Sospecho que Pero no también. creo que no es los ¿Mm? audífonos, sino su red, pero ya se volvió a poner en teoría en blanco. En verde o Sí. en blanco. Ya. Es que cada vez Ujú. Bueno, te decía, aplicar no podemos aplicar nada porque son dos mundos totalmente distintos, ¿sí? Lo que sí podríamos tener es un espíritu similar en algunas cosas y luego ver cómo lo concretamos nosotros en nuestro mundo, ¿sí? Pero bueno, algo terrible que nos hizo la modernidad es el individualismo. La modernidad se dedicó a destruir las comunidades explícitamente, ¿sí? Es notable cómo la Revolución Francesa destruyó todas las identidades de los pueblos de la zona, ¿sí? Imponiendo el francés. Y todavía hasta Francisco Franco, las eh, comunidades catalanas y euskeras tenían prohibido hablar su lengua. ¿Sí? Es decir, y lo primero que atacaron fueron las comunidades indígenas, la Reforma Liberal, Benito Juárez, entre otros, un indígena, ¿sí? Este, Se dedicaron a quitar las tierras comunales, a destruir las tierras comunales, ¿sí? Y entonces destruyeron las comunidades indígenas. En Tarahumara nunca se metieron. Les interesaban las minas, pero para eso no necesitaban quitar tierras comunales. Entonces, eh, el sentido de comunidad, el sentido de compartir los bienes de la tierra, ¿sí? El sentido de cuidar la tierra, cuidar el mundo, pues es la Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, ¿sí? Eh, el sentido de poseer el tiempo y no dejarnos poseer por la prisa, el amor a la tierra, ¿sí?
aunque sea pavimento, pero bueno, ahora alguien me decía, es que fíjate que yo siento que los jóvenes ya no aman sus ciudades, ¿sí? Y, y de aquí de León me decían, pues hay muchos que se quieren ir, Mm. ¿sí? Muchos de los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues en parte porque no es nuestra, porque no es porque no la convivimos. Cada quien tiene su cacho y cada quien se hace bolas en él. Entonces, ese tipo de, digamos, de estilo de vida, de espíritu, el poderlo tener, el poderlo encarnar en nuestra vida cotidiana, sería fundamental, fundamental. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace eso en una ciudad? ¿Y cómo se hace en una ciudad de 20 millones de habitantes? Menos. ¿Sí? Sin embargo, hay experiencias, digo, hay barrios en la Ciudad de México que tienen una identidad y una capacidad de relación y de compartir, etcétera. Generalmente son los más mal vistos. Ujú. Pero bueno, en Tepito y en La Bondojito y en todos esos lugares, este, que haya la sospecha de que hay un peligro grande para la comunidad y todo el mundo se junta. Ujú. Ujú. Eso lo sabe muy bien la policía. Les da miedo, ¿no? Ok, Sí, sí. pues no sé si quiera agregar algo más o que... No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que les resulte interesante, no la charla, sino conocer culturas indígenas que todavía tienen este tipo de experiencia de vida y otros grupos que también lo tienen o lo están recuperando, ¿sí? Y que es la única forma como vamos a poder cuidar el planeta y cuidar la convivencia humana. Mm. Sí, No, pues también, pues muchas gracias a usted por sí, sí. la plática, ¿no? Bueno, pues no, muchas gracias a ti por la invitación y y bueno, seguimos en contacto.